también. Sean bienvenidos, la hermana que nos visita por primera vez aquí. Que el Señor, pues, yo sé que los trajo con un propósito y hoy el Señor nos da una palabra para compartir para todos, para que podamos, podemos ser ministrados. Pero también les recuerdo a los varones, el día 6 de junio tendremos la reunión de varones para que vayan apuntándola en sus calendarios, los varones, y será a las 5 de la tarde. Entonces apunten eso en sus calendarios, varones, para que también sean ministrados. Vamos a seguir con la serie que hemos estado llevando aquí, yo y el pastor Isaí, junto con el hermano Mauricio, que hemos llevado una serie de encuentros de Jesús con diferentes personajes o diferentes personas. Incluso tuvimos un encuentro que tuvo con unas ciudades la semana pasada que no se arrepintieron. Y hoy estaremos hablando de un encuentro de Jesús con los 5,000 hombres, que es un evangelio digo, es una historia que muchos de ustedes ya conocen, pero vayamos a Mateo 14:13 al 21. Si me siguen ahí. Dice, al oír esto, Jesús fue de ahí en una barca, solo a un lugar desierto, y cuando las multitudes lo supieron, lo siguieron a pie desde las ciudades. Cuando Jesús desembarcó, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó sus enfermos. Al atardecer se acercaron los discípulos diciendo, el lugar, el lugar está desierto y la hora ya está avanzada. Despide pues a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren alimento. Dice, pero Jesús les dijo, no hay necesidad de que se vayan, denles de comer. Entonces ellos dijeron, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Traigan acá los panes y los peces, les dijo. Ordenando a la muchedumbre que se sentara sobre la hierba, Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces y levantó los ojos al cielo, bendijo los alimentos, después partió los panes y se los dio a los discípulos y los discípulos a la multitud. Todos comieron y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, en esta hora, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, que siempre, Señor, nos edifica, nos ministra, nos guía, Señor. Tu Espíritu Santo, Señor, que es el que nos ayuda en nuestro diario vivir, Señor, para poder no tan solo recibir o escuchar la palabra, sino que para que podamos vivirla. Ese es el objetivo para para nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como creyentes, como discípulos de Cristo, Señor. Que seamos obedientes a tu palabra, Señor. Aunque a veces quizás no es lo que queremos, Señor, pero tú, Señor, quieres lo mejor para nosotros, Señor, y a veces no entendemos las situaciones, Señor, pero tú sabes el propósito para nuestras vidas, Señor. Te damos gracias. Guíanos, Señor, con tu palabra, con tu Espíritu Santo en esta hora. Ponga a mis hermanos en tus manos, Señor, que tú hables a cada uno tal como tú quieres, Señor. Gracias te damos por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, en este encuentro de Jesús con los 5,000 hombres, estamos llegando aquí a una historia que se encuentra en los evangelios. Y dice que eran 5,000 hombres al final del versículo de los que leímos, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, era una gran multitud. Ah, este es el único milagro que se relata en los 4 evangelios. Y hace parecer que el Espíritu Santo realmente quería que nosotros leamos esta historia aquí. Como cada historia que vemos en los evangelios nos ministra, nos habla. Y yo creo que todos nosotros hemos escuchado más de una vez una enseñanza acerca de este milagro que sucedió en estos evangelios. Y hay mucho que podemos aprender de
estos versículos o de esta historia del milagro. Pero hoy simplemente vamos a hablar lo que Dios me puso a hablarles en este día. Y hay tres temas principales que veremos en este encuentro de Jesús con estos 5,000 hombres. Entonces, yo sé que hay mucho, pero simplemente vamos a ver tres temas. Y el primer tema es cuando las personas resultan ser una molestia. Todos hemos tenido situaciones donde quizás la persona viene a nosotros y no es el momento adecuado. Y de alguna manera nos empezamos a sentir que la persona es una molestia. Número 2, aceptar el desafío. Siempre el Señor nos está desafiando a cada uno de nosotros. Nos desafía constantemente, diario. Y número 3, entregarle al Señor nuestras carencias o mi carencia. Pero vayamos a Mateo 14:13. Dice, al oír esto, Jesús se fue de ahí a una barca, solo a un lugar desierto. Y cuando las multitudes lo supieron, lo siguieron a pie desde las ciudades. ¿Por qué se tuvo que ir Jesús de donde él estaba? Que tuvo que subirse y irse de donde estaba él en este lugar, ¿verdad? Pero ¿cuál sería el motivo que él se fue? Bueno, si vemos anteriormente, estaban sucediendo hechos que eran de alguna manera confrontadores o no eran agradables, tanto para Jesús como para sus discípulos. Si recuerdan, anteriormente, Juan el Bautista había sido decapitado en esta historia, antes de leer esto. También sabían que Herodes, junto a muchas otras personas, especulaban desenfrenadamente con la idea de que el ministerio de Jesús era en realidad una especie de manifestación resucitada de Juan. Y por eso estaba él realizando milagros y demás prodigios. Entonces podemos ver en la historia de por qué Jesús se fue. Jesús escuchó todo esto y según relatan las escrituras, comenzó a retirarse. Y yo creo que muchas veces, si vemos también de alguna manera que se está poniendo la cosa un poco difícil, a veces lo sabio sería de retirarnos, de entrar en un conflicto, porque eso es lo que no queremos, estar en ira, en el conflicto. Entonces Jesús tuvo la sabiduría y comenzó a retirarse. Y también Jesús acababa de enviar a sus discípulos a realizar la obra ministerial. Y esto lo narra en los evangelios de Lucas, cuando acababan de regresar. Dice Lucas 9, 10 y 11. Dice, cuando los apóstoles regresaron y dieron cuenta a Jesús de todo lo que habían hecho, y tomándolo con él, se retiró aparte a una ciudad llamada Betsaida. Pero cuando la gente se dio cuenta de esto, lo siguió. Y Jesús, recibiéndolo, les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que tenían necesidad de ser curados. Pero aquí entonces acabamos de leer la versión de Lucas. Mateo también narra básicamente lo que sucedió, pero Lucas nos da más información, dónde estuvieron y la razón. Jesús estaba retirando a sus discípulos del conflicto y también los estaba alejando por el momento de las actividades, porque acababan de regresar de hacer el ministerio que Jesús los había mandado. Jesús quería pasar tiempo a solas con ellos para poder ministrarlos. Yo me puedo imaginar que los discípulos estaban preocupados porque habían escuchado lo que había sucedido con Juan el Bautista. Entonces ellos andaban predicando, predicando lo que Jesús les estaba enseñando. Y entonces pues venían preocupados. Me puedo imaginar que Jesús los miraba de alguna manera asustados. Porque imagínense que dijeran, aquí en San Antonio, a todos los ya agarraron a un grupo de cristianos y ya los decapitaron. Yo creo que de alguna manera, por muy espiritual que sea, de alguna manera te
te va a tocar, ¿verdad? Y te vas a sentir de alguna manera con algo de temor, ¿verdad? Por lo que está sucediendo. Pero entonces era muy importante que Jesús tuviera este acercamiento con los discípulos, acercarlos, ministrarlos, porque tenían necesidad de ser animados a continuar en la obra que Jesús les había encomendado. Pero miremos lo que sucedió en el versículo 14 de Mateo. Dice, cuando Jesús desembarcó, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Hay un par de cosas que podemos destacar aquí. Dice que fue movido a compasión, pero no fue un simple, ay, es que pues, parece que me necesitan. No, no fue así. La palabra compasión aquí en el original tiene un término poderoso. Significa ser conmovido emocionalmente en lo más profundo de tu ser, de ser sacudido hasta la médula. Esto es lo que sintió Jesús cuando vio a la gente, cuando él desembarcaba. Jesús se sintió lleno de compasión por la gente que estaba ahí. Lo interesante de este pasaje es que Jesús reacciona ante estas personas con tanto amor y tanta compasión. Incluso cuando lo interrumpen en su tiempo que quería estar a solas con sus discípulos, porque él tenía ese deseo, él sabía que necesitaba ministrar a estos discípulos. Y no cabe duda que los discípulos necesitaban ese tiempo con Jesús, pues había estado fuera realizando labores del ministerio y estoy seguro que les llegó las noticias de lo que le había pasado a Juan el Bautista. Jesús quería ponerse al día con ellos a un nivel personal, de ministrarlos, pero había gente que querían a Jesús, querían la ayuda de Jesús en ese momento. Lo iban buscando porque tenían necesidades de enfermedades, ¿verdad? Y entonces la gente se le estaba amontonando a Jesús. Entonces la multitud llegó buscando a Jesús, llegó y arruinó los planes de Jesús para pasar tiempo a solas con sus discípulos. Y el primer punto de hoy es de que para muchos la presencia de esta gente que venía a Jesús quizás habría sido algo molesto para muchos si estuviéramos en esta situación, mirando la situación y diciendo, ay, esta gente pues nos está arruinando los planes de reunirnos con Jesús para poder tener ese tiempo a solas. Necesitamos ser ministrados y esta gente viene y nos está molestando en este tiempo. Pero Jesús dice que sintió compasión por ellos. Y algo que tenemos que tener en nuestras mentes, y es algo que debemos valorar, esos momentos en que la gente interrumpe y de alguna manera nos perturba nuestros planes o nos arruina nuestros planes. Y podría tratarse quizás no de una multitud, de una sola persona. No sé cómo lo tomarías o cómo lo has tomado cuando alguien viene y tú tienes ya unos planes y viene y te arruina tus planes. Y te los arruina porque necesita algo. ¿Cómo reaccionas ante una situación así? ¿Atenderías a la persona o simplemente le dices, sabes qué, yo ya tengo mis planes y pues yo sé que necesitas ayuda, yo sé que necesitas oración, yo sé que necesitas una palabra de aliento, pero híjole, yo ahorita tengo mis planes y pues me tengo que ir porque ya tengo todo empacado y tengo que salir? Entonces, al hacer eso, yo creo que estaríamos actuando de una manera egoísta, porque pensamos que somos dueños de nuestro propio tiempo. Muchos de nosotros creemos que somos dueños de nuestro propio tiempo, pero en realidad es que mi tiempo realmente no es mi tiempo, es el tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque yo le pertenezco a Dios. Por lo tanto, mis planes ya no son mis planes, pues ahora son los planes de Dios para mí en mi vida.
Porque quizás Dios está llevando a esa persona ahí para que tú le ministres la palabra de Dios, para que lo lleves a Cristo, o para que lo levantes. Quizás es un hermano que está caído y en ese momento necesita unas palabras para ser animado. Y Dios te lo está poniendo allí. Pero a veces como egoístas queremos hacer nuestros planes, nuestro tiempo. Pero generalmente no nos gusta generalmente a todos les gusta tener su propio tiempo. Muchos del ser humano es muy posesivo con el tiempo. Y son personas que venimos a caer en ser muy posesivos con el tiempo. Aún somos a veces muy posesivos de las cosas que el Señor nos ha dado. Ya se trate de las cosas que tenemos o de nuestro tiempo. A ver, no nos gusta compartirlo con nadie. Pero ese es un rasgo del ser humano en su naturaleza pecaminosa, de pensar solamente en él, en mí. Porque lo primero que decimos es mi tiempo, es mis planes. Merezco un descanso, merezco comodidad, merezco este chocolatito, merezco estas cosas. Me lo merezco porque me lo merezco. Merezco este tiempo porque es mi tiempo. Pero tenemos que recordar algo, que la razón por la que tenemos vida y tiempo es por el Señor, por Dios. Ahora te voy a pedir en estos momentos, respira. Qué relajante es eso, ¿verdad? Respirar, ¿verdad? Mueve los brazos, empuña las manos, la fuerza que tenemos, el movimiento que tenemos de movernos, de pararnos. Todo esto nos lo ha dado el Señor por su gracia, por su misericordia, porque todo esto le pertenece a Él. Podemos sentir aún nuestro corazón palpitar. Ese es Dios obrando en nuestro cuerpo. Pero como seres humanos nos podemos volver posesivos de nuestro tiempo, de nuestras vacaciones. Tendemos no querer nada que ver con la gente, ni siquiera a veces con Dios cuando la gente se da vacaciones. ¿Has conocido de gente cristiana que se van de vacaciones? Y se van de vacaciones y aún se van de vacaciones de tener el devocional con Dios, de estar en la presencia de Dios. Se van de vacaciones y no quieren saber nada de la palabra ni de la iglesia, nada. Hay personas así, hermanos, que no quieren saber de nada ni aún de Dios porque están de vacaciones. Y ya nomás se terminan las vacaciones y ahora sí, vamos a la iglesia, vamos a empezar la rutina. ¿Por qué? Porque las personas son posesivas de su tiempo y les resulta ser molestia ellos dar su tiempo. Pero ¿saben qué? El año pasado fueron mis últimas vacaciones que tuve en noviembre y fueron unas vacaciones muy hermosas que me tomé. Pero estas vacaciones que me tomé en esta ocasión fueron diferentes a otras que había tomado. Porque en estas vacaciones yo había decidido pasar más tiempo con el Señor. Cada mañana buscando la presencia de Dios, la dirección. Yo le decía, Señor, dame dirección para tu iglesia. Dame la sabiduría para llevar a tu iglesia al nivel donde tú los quieres llevar. Dame esa palabra para tu iglesia. Y me levantaba en las mañanas y me ponía a estudiar la palabra, pasando tiempo con el Señor, buscando crecer en la palabra, pero también buscando esa guianza que necesito de Dios para dirigir a la iglesia. Pero también le decía, Señor, si quieres que comparta tu palabra, el evangelio, ponme a personas que les pueda compartir. Y
Eso lo hacía en las mañanas, me levantaba temprano. Yo de todos modos no puedo dormir muy tarde. Yo creo que si las 6:30 ya me dormí demasiado, a las 7. Por lo regular me gusta levantarme temprano a orar y tener mi devocional. Y lo mismo lo hice en las vacaciones, no cambió. Simplemente que ahora, en lugar de irme a trabajar, me quedaba más tiempo con el Señor, en su palabra, siendo ministrado. Y ya en la tarde, pues me pasaba tiempo con mi esposa, con mis hijas, haciendo tiempo para ellas, pero también mi prioridad era pasar tiempo con el Señor. Y fue la primera vez que hice esto, poniendo al Señor como prioridad en mis vacaciones. Y si lo pensamos bien, yo no me pertenezco a mí mismo, sino le pertenezco al Señor. Y cuando reconocemos esto y ponemos al Señor en primer lugar, Él dispone todo para que podamos pasar tiempo de calidad con nuestros seres queridos. Puse al Señor como mi prioridad y mire, créanme que el día me rendía para pasar tiempo con mi esposa, con mis hijas. Era algo muy hermoso en esas vacaciones. Siempre habíamos regresado de las vacaciones necesitando vacaciones de las vacaciones. ¿A cuánto les ha pasado eso? Que se van de vacaciones y regresan y necesitan ahora vacaciones de las vacaciones. Pero esta vez realmente me sentí descansado. Fueron unas vacaciones muy productivas en las que me sentí satisfecho con lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Y entonces podemos ver aquí este ejemplo que Jesús hace. Me fascina el ejemplo que Jesús nos da aquí. En lugar de decir, este es mi tiempo con mis discípulos, esto se trata de mí y los discípulos. Jesús no dijo eso. Cuando Jesús salió de la barca, la gente se acercó a Jesús y dijo, y Jesús básicamente les dijo, no se trata de mí, ni se trata de nosotros, sino se trata de ellos, de la gente que estaba ahí. Y esa es la vida de como cristianos. No se trata de nosotros, se trata de los demás. Es un principio del reino, de poder ministrar a los demás, de llevarles la palabra, de aquel que necesita oración por sanidad, que estemos allí para orar por ellos. Porque eso se trata en nuestras vidas. Nuestro ministerio principal, de ministrar y llevar la palabra a aquellas personas que Dios pone en nuestro camino. De las buenas obras que Él ha preparado de antemano para que podamos realizar esta obra que el Señor nos ha encomendado. Y de este modo, nuestra vida tiene sentido, tiene propósito. Y esto nos traerá gozo cuando hacemos la voluntad de Dios, de hacernos nosotros a un lado y poner a otras personas por encima de nosotros, porque es la palabra lo que nos dice. No vivamos pensando que las personas resultan ser una molestia cuando la gente necesita ayuda, cuando la gente necesita una palabra, cuando la gente necesita ser animada. Pero vayamos al siguiente punto de este encuentro de los 5,000, de este encuentro que tuvo Jesús con los 5,000 hombres. Y ahora vamos al segundo punto, que es el desafío. Vayamos a Mateo 14, 15 y 16. Dice, al atardecer se acercaron los discípulos diciendo, el lugar está desierto y la hora ya está avanzada. Despide pues a la multitud para que se vayan a las aldeas y se compren alimento. Pero Jesús les dijo, no hay necesidad que vayan, denles ustedes de comer. Ahora bien, recordemos que leímos anteriormente que aquí en Mateo relata que eran 5,000 hombres. No contaron a las mujeres ni a los niños. Si hubieran contado una mujer por cada varón y un niño por cada varón, sería el total de 15,000. Y esos 15,000 sería una estimación modesta.
No sabemos el número exacto, todo lo que sabemos que era una multitud y era muy grande. E incluso con los medios modernos en este tiempo para alimentar a ese grupo de gente había sido una tarea muy difícil atender un tipo de multitud de ese tamaño. Aún ahora sí dándole sopas marruchanas, ¿verdad? De 3 minutos según, ¿verdad? Sería mucha tarea andar pasándole la comida y todo. Entonces era mucho trabajo. Imagínense que tuviéramos aquí una cena y que estuviéramos esperando una asistencia de 15,000 personas. Imagínense que nosotros estuviéramos sirviéndoles a 15,000 personas. Ahora, la iglesia no es muy grande, pero yo creo que no abastaríamos con las personas porque aunque fuéramos 50 personas sirviéndoles, 15,000 es mucho. Y sería muy difícil, aún con maquinaria, tecnología, hacer esta tarea de 15,000 personas. Y me imagino que en aquel entonces había sido algo imposible. Y Jesús sabía que era algo imposible, que tuvieran suficiente comida. No les dijo que los alimentaran porque él se estaba equivocando. Él no les dijo que los alimentaran porque llegarían carretas llenas de comida. Mas, sin embargo, él les dijo a sus discípulos, y es interesante lo que dice, denles ustedes de comer. Y esta es una declaración muy interesante. Los desafía a los discípulos. Él no les dice que tiene un truco bajo la manga, simplemente les dice, ustedes denles de comer. Y la respuesta que le dieron fue justo la respuesta que creo que Jesús esperaba de ellos. Aunque regresaron y dijeron, bueno, no podemos, porque no lo tenemos. Ellos estaban viendo la realidad de las cosas, que ellos no podían y no tenían lo suficiente. Y yo creo que eso era lo que ellos tenían que decir. No podemos. No tenemos lo necesario. Por lo cual no tenemos lo necesario, no podemos. Porque nos falta. Y podemos ver aquí el desafío que Jesús les está dando. Dice, ustedes denles de comer. Esto no era un desafío vacío. En otras palabras, Jesús no dijo, esto es para hacerles admitir su incapacidad de dar de comer a la multitud. Eso no era la intención de Jesús. Dijo esto para lograr que los discípulos aceptaran el desafío de confiar en Jesús como aquel que proveería para toda la gente. No era para que ellos vieran su incapacidad, sino que ellos confiaran en Jesús. Realmente decir, tenemos que confiar en ti, Jesús, porque no hay ninguna posibilidad de que nosotros lo hagamos. Porque solamente Jesús tenía la capacidad de alimentar a este tipo de multitud. Y ese es el desafío de la fe que enfrentamos todos en algún momento en nuestras vidas. Y si no lo has enfrentado, ya llegará el día que te llegará ese desafío en tu vida. El desafío es creer y aceptar el desafío de decir, yo no puedo, pero el Señor sí lo puede. Él sí lo puede hacer. Y a veces yo creo que nos cuesta decir esto. Supongo porque nos golpea justo en el ego. No queremos aceptar que no podemos sin Él. Y aquí donde debemos admitir que no podemos hacer esto, diciendo, Señor, me pides que haga esto, pero no puedo.
Él sabía, incluso antes de preguntarlos, él sabía que no iban a poder, porque él lo sabe todo. Él sabía antes de pedirle a los discípulos que alimentaran esa multitud. Él sabía bien que no podrían. El desafío era conseguir que dejaran de mirarse a sí mismo. Es lo que Jesús quiere mostrarnos aquí. Déjate de ver a ti mismo. Miras a Jesús, el único que lo puede hacer. Porque muchas veces nos estamos mirando nuestras capacidades. Esto es lo que yo puedo hacer. Esto es lo que yo soy capaz de hacer. Pero Jesús en ningún momento quiere que nos miremos a nosotros, sino que lo veamos a Él. Que miremos a Jesús y que confiemos en Jesús, que Él puede arreglar las cosas. Él puede resolver las situaciones. Solamente Él puede llevar a cabo esta alimentación a este pueblo, lo cual finalmente hicieron los discípulos. Todos y cada uno de nosotros necesitamos tomar esta idea que estamos viendo aquí, esta comprensión que estamos extrayendo de la historia y asimilar verdaderamente esta situación en nuestros corazones. Que Dios viene a nosotros en estos momentos difíciles y nos desafía a dar un paso al frente, un paso de fe, de confiar en Él. Porque el Señor, por lo común, convierte los desafíos en una petición que veamos lo que es imposible para nosotros. Pero confiar en Él, poner nuestra mirada en Él. Él nos dice, haz esto. Y nosotros decimos, no puedo, no puedo. Y el Señor nos dice, yo lo sé. Pero te está diciendo, confía en mí. Confía en mí en lo que yo puedo hacer. Si se dan cuenta, lo que estoy diciendo que hoy es el día de vivir una vida de fe. Hoy es el día que te estoy pidiendo que camines en esa fe en Jesús. Y a lo mejor para muchos quizás sea demasiado, pero te estoy diciendo, confía en el Señor. Examinemos un pasaje del Evangelio de Marcos para poder grabárnoslo en nuestro corazón. Vayamos a Marcos 10:27. Marcos 10:27. Dice Marcos 10:27, mirándolos, Jesús dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Tenemos que verlo de esa manera, hermanos. Que lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Cuando vemos algo que es imposible es porque estamos viendo nuestra capacidad, lo que yo puedo hacer. Pero tenemos que ver hacia Jesús, hacia el Señor, lo que Dios puede hacer. Y eso es exactamente lo que Jesús quiere lograr en nosotros. Que tomemos conciencia de la realidad de este desafío. Se trata de que veas la situación desde esta doble perspectiva, porque tú y yo sabemos perfectamente qué podemos hacer y qué no podemos hacer. ¿Verdad que sí? Cada uno de nosotros sabe lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. El desafío es de seguir adelante y pensar que en lo que yo no puedo, Dios puede hacerlo. Y esa es la manera que debemos de vivir. Porque yo estoy vacío y sé que no puedo hacerlo. Pero eso no significa que Dios no pueda hacerlo en mí. Cualquier cosa que sea, cualquier cosa que estés enfrentando hoy mismo, cualquier cosa que estés enfrentando personal en tu vida, Dios te tiene
mirando, enfocándote en esas situaciones y quizás estás mirándolo desalentado, justo como lo que acabamos de ver, pero Jesús te dice hoy que confíes en Él, que pongas tu confianza en lo que Él puede hacer en medio de tu problema, de cualquier cosa que estés enfrentando. Pudimos verlo en este desafío que hizo a los discípulos. Jesús les dice, no despidan a la gente, denles de comer. Y ellos respondieron, no podemos hacer eso. Y el Señor simplemente dice, lo sé, pero confía en mí. Te hago la pregunta, ¿cuál es la situación que estás enfrentando ahora mismo en tu vida? ¿Cuál es ese problema en tu matrimonio que estás enfrentando, que tú no puedes, no tienes la capacidad? ¿Cuál es el problema en tu hogar, en tu lugar de trabajo? ¿Cuál es el problema en tu salud, en tu familia? Cualquier cosa que sea, confía en el Señor. Vamos al último punto. El último punto es de ofrecer a Dios mis carencias. Dice Mateo 14:17, entonces dijeron, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Aquí simplemente le están diciendo a Jesús que les falta para toda la multitud. Le están diciendo que tenían carencia de pan y de peces. Porque se pueden imaginar 5 panes y 2 peces. Pero ¿qué es lo que les dice Jesús? Traigan acá los panes y los peces, les dijo. El Mateo 14:19 al 21 dice, ordenando la muchedumbre que se sentara sobre la hierba, Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantándose los ojos al cielo, bendijo los alimentos, después partió los panes y se los dio a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Todos comieron y se saciaron. Recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los comieron y fueron 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. La parte increíble de esta historia es que Jesús dio de comer a una multitud con solamente 5 panes y 2 peces. Obviamente, esto no era suficiente. No era suficiente comida para alimentar a la multitud, a todas las personas que estaban. Porque no sabemos con exactitud cuántas miles de personas había, no estamos seguros. Lo que sí sabemos que carecían comida, porque solo tenían 5 panes y 2 peces. Y esa es una carencia. No había suficiente, les faltaba. ¿Y qué crees? ¿No es una pregunta que surge muy seguido en nuestras vidas? Cuando Jesús les dijo a sus discípulos que dieran de comer a la gente, les dijo, no tienen que despedirlos, sino simplemente denles de comer. Lo que Jesús estaba haciendo aquí era exponer su carencia. Y eso mismo es lo que Jesús hace en nuestras vidas. Expone esto, la carencia. Y no lo hace para hacernos sentir mal, ni para desanimarnos, ni para que estemos deprimidos, sino por otras razones. El propósito es que tú y yo podamos ver el poder de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en nuestros hogares, en nuestros hijos, en nuestros nietos. En cualquier situación que enfrentemos debemos ver y reconocer nuestra propia carencia personal. Porque todos carecemos de muchas cosas.
Es por eso que a veces las familias están disfuncionales, porque carecen guianza del Señor. No quiere la gente a veces. También los matrimonios. Tenemos la palabra de Dios. Carecemos dentro de nosotros mismos para poder mantener un matrimonio caminando como debería de ser. Porque somos seres humanos y tenemos inclinación al pecado. Entonces carecemos. Entonces lo que necesitamos hacer es llevarlo a Jesús. Ese es el elemento más importante de todo esto. Él preguntó a los discípulos, ¿qué tienen? Y ellos respondieron, todo lo que tenemos son 5 panes y 2 peces. Entonces Jesús simplemente les dice, tráiganmelos. Y allí, hermanos, hermanas, reside el secreto de la carencia que usted y yo tenemos en nuestras vidas. ¿Acaso no reconocen la carencia constante en nuestras vidas? Carezco energía, carezco paciencia, carezco sabiduría, carezco de conocimiento, carezco de tiempo, lo que sea. Completa el espacio, fill in the blank. ¿De qué careces tú? El Señor dice, hoy te dice que Él tiene la abundancia. Él nos está diciendo, sé que careces de esto, de aquello, pero yo tengo abundancia, dice el Señor. Él nos está llamando a traer nuestra carencia, traérsela a Él. Necesitamos llevársela a Él. El Señor lo tomará en sus manos y podremos ver lo que Él hace con esa carencia. Tú y yo nunca jamás debemos de olvidar que Jesús le habló al apóstol Pablo a través de las escrituras cuando él estaba lidiando con las escasez en su propia vida. Una escasez física que tenía el apóstol Pablo. Inspirado por el Espíritu Santo, Jesús hablándole al apóstol Pablo en 2 Corintios 12:9. Fíjense lo que dice en 2 Corintios 12:9. Dice, y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Voy a quedarme allí en esa parte. Básicamente Jesús está diciéndole, mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Qué es la debilidad? Debilidad que está pasando Pablo. Carencia de fuerza, falta de fuerza. ¿Conoces esas áreas en las que careces? Porque tienes áreas que careces. Hay diferentes tipos de áreas que careces. Y Jesús dice precisamente, ahí donde tu poder, ahí donde careces tú, mi poder se perfecciona. Ahí es donde mi poder se manifiesta. Jesús no solo ayuda, sino entra y suple lo que falta, lo que te falta por tu carencia. Jesús viene y completa la obra que está haciendo en nosotros. Completa todo lo que falta. Pero ¿dónde es donde ocurre esto? En nuestra debilidad, en nuestra carencia. Veamos la otra porción aquí de 2 Corintios 12:9. Dice, por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Pablo aquí dice que ahora, de hoy en adelante, dice, en realidad me jactaré de aquellas áreas en las que tengo carencia. ¿Y saben por qué? Porque el poder de Cristo reposará verdaderamente sobre la vida de Pablo. Pablo no tuvo ningún problema en reconocer la carencia que tenía en su vida. Y de hecho nos anima que le llevemos esas carencias a Cristo, sea cual sea la carencia que tengamos, ya sea paciencia, amor,
sabiduría, valor, aunque carezcamos fe. No simplemente cuando estés ahí pensando en tus carencias, no te sientes simplemente y te tengas lástima de ti mismo. Actúa, ve al Señor. Hoy el Señor te está diciendo, sí, tráiganlo a mí, esas carencias. Cualquiera cosa que te falte, tráiganla a mí. Y hoy el Señor nos está diciendo, vean cómo mi poder lo va a completar. Los discípulos se habían podido haberse quedado sentados ese día con esos 5 panes y esos 2 peces y simplemente haber dicho, pues no tenemos suficiente. Estamos careciendo peces y pan. No tenemos suficiente. Too bad, so sad. Lástima, qué triste. Pero Jesús les dice, tráiganmelo. Y es lo que hicieron. Pusieron la carencia en las manos de Jesús. Y eso es lo que marcó la diferencia. Eso es lo que va a marcar la diferencia en tu vida, en tu hogar, en tu ministerio, en tu matrimonio, en tu corazón, sea lo que sea. Eso es lo que va a marcar la diferencia. Que lo que estamos careciendo se lo llevamos al Señor. Pero todo lo que tenemos que hacer es humillarnos ante Dios. Que estemos dispuestos a decir, Señor, simplemente no tengo lo necesario. Te necesito. Yo quiero que mi hogar florezca en tu palabra. Yo quiero que mi matrimonio se fortalezca, pero no tengo lo suficiente. Me falta. Pero quizás es porque no queremos admitirlo y humillarnos delante del Señor para que Él nos pueda ayudar. Para que Él pueda ayudarnos en esas áreas donde carecemos. Muchos de los divorcios que suceden en la iglesia cristiana es porque tiene que ver con la falta de humildad, la falta del perdón, la falta de humildad porque no queremos perdonar, pero también falta de humildad porque no queremos que la palabra de Dios haga efecto en nuestras vidas. No dejamos que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón. No dejamos que el Espíritu Santo haga la obra en nuestro corazón. Porque a todos nos falta, hermano. Todos tenemos áreas que carecemos. No lo hemos logrado todo. Ni aún Pablo dice que él no lo había logrado todo. Porque él también carecía y nos lo enseña. Pero también nos enseña a dónde tenemos que llevar esas carencias. Al Señor. Donde el poder del Señor se va a manifestar. Donde el poder del Señor va a poder obrar en nuestras vidas, en nuestros corazones, hermanos. Tenemos que llevar las carencias al Señor porque todos tenemos áreas donde carecemos. Quizás eres muy fuerte en otras áreas, pero hay áreas donde necesitamos que el Señor nos ayude, que complete esas áreas. En nuestro hogar, en todo en todo lo que tenemos. Estemos dispuestos a humillarnos, pedirle al Señor que obre en nuestras vidas, pedirle al Señor que simplemente lo necesitamos. Queremos honrarlo con nuestras vidas, queremos servirle. Quizás estés hoy aquí diciendo, es que yo tengo un deseo de servir en la iglesia. Quiero compartir, quiero salir a evangelizar, pero carezco,
sabiduría, carezco valentía para compartir. Pues el Señor nos está hablando y dice, ven a mí y yo lo haré, pero confía en el Señor. Yo sé que muchas veces creemos que no lo tenemos lo necesario, que no poseemos las cosas necesarias de las cosas que queremos hacer, pero el Señor sí lo tiene. Él sí lo tiene. Y tenemos que traer esas carencias a Él para que Él las complete en todo lo que nos haga falta. Reconocer que nosotros no lo tenemos la habilidad, pero el Señor sí. Quizás no tienes el talento para hacer unas cosas en la iglesia, pero el Señor sí lo tiene. Yo quiero que en esta tarde tú le pidas al Señor que Él sea el Señor de tus carencias. Yo le voy a pedir al Señor que sea el Señor de mis carencias. El Señor está presto a escucharnos, pero debemos de humillarnos y pedirle de todo corazón que nos ayude en esas áreas donde estamos flaqueando, en esas áreas donde no tenemos fuerza. El Señor es bueno y es fiel, hermanos. Pero ya vamos a ir terminando. Algo que pudimos ver de esta historia, y es algo maravilloso, fascinante y emocionante de esta historia, es que termina en una declaración tanto extraña, peculiar, sobre la gran cantidad que recogieron. Y es que la gente no fue precisamente cuidadosa y dejaron atrás desperdicio. Voy a ir a Juan 6, 12 y 13. Dice Juan 6, 12 y 13. Dice, cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Ellos lo recogieron y llenaron 12 cestas con los pedazos de 5 panes de cebada que sobraron y los que se habían comido. Si nos fijamos aquí en esto, les sobraron 12 canastas. Cuando ellos empezaron, no tenían 12 canastas. No tenían ni siquiera para llenar una. Pero luego terminan con 12 canastas repletas al final. Entonces, ¿qué nos dice esto a ti y a mí sobre lo que sucedió cuando traemos nuestras carencias y las ponemos en las manos de Dios? ¿Qué nos dice esto? ¿Saben lo que nos dice? Que Él convierte nuestras carencias, las convierte en abundancia. Es algo muy sencillo, hermanos. Es una verdad simple. No hay nada excesivamente profundo en esto. Pero esto es algo que todos necesitamos escuchar regularmente. Que nuestras carencias se convierten en su abundancia de nuestro Señor. Necesitamos recordar que nuestras carencias se convierten en su abundancia cuando entregamos todo a Él con fe, con confianza en Él, y aceptamos el desafío de caminar por fe y no por vista. Esa es la esencia de este pasaje, del encuentro de Jesús con estos 5,000 hombres. Pero veamos una vez más los 3 puntos. Cuando las personas resultan una molestia, ¿cómo vamos a reaccionar? Bueno, debemos de pedirle al Señor que por favor realice en mí la obra de la compasión. Tener compasión por otras personas. De tener compasión y tiempo para otras personas en lugar de ser posesivos con nuestro tiempo. Pensando que merezco mi tiempo, mi espacio a solas. Hermanos, debemos de permitirle al Señor
y simplemente dejar que Él obre. Simplemente entregar nuestras vidas, nuestro tiempo para su reino. Para que podamos ayudar a las personas que necesitan una palabra. A los que necesitan escuchar la palabra de Dios. No mirando por lo mío, sino mirando por los demás. Haciendo la voluntad de Dios. Filipenses 2:4 dice, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Veamos el segundo punto. Aceptar el desafío de hacer aquello que sé que no tengo la capacidad de lograrlo. Pero decidimos dar un paso al frente de fe y comenzar a creer que Dios es capaz de capacitarme con lo que carezco. Porque el Espíritu Santo completará la obra en mí. Filipenses 1:6 dice, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. El Señor nos desafía y Él nos dará la capacidad. Es un desafío de hacer lo que Él nos ha dicho que tenemos que hacer, de buscar hacer su voluntad. Porque recuerden que ya no vivimos para nosotros, sino que ahora vivimos para Cristo. Y el Espíritu Santo es el que obrará, hermanos, en nosotros. En tercer lugar, ofrecer a Dios mis carencias, aquello que carezco, lo poco que tengo que no es suficiente, entregárselo a Él. Permitir que eso que tengo que es muy poco, permitirlo que se convierta en la abundancia del Señor. Segunda de Corintios 2:8, 9:8. Segunda de Corintios 9:8 dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunde para toda buena obra. El Señor es el que va a completarnos, es el que va a hacer abundar donde estamos escasos, hermanos. Siempre recordando que ya no vivimos para nosotros mismos, sino que ahora vivimos para Cristo. Ya mi tiempo no es mi tiempo. Mis vacaciones ya no son mis vacaciones. Mi hogar ya no es mi hogar. Mi matrimonio ya no es mi matrimonio. Sino que todo le pertenece a Cristo. Todo lo pongo en sus manos. Yo confío que mi familia también que he puesto en sus manos, que Él va a hacer su voluntad en cada una de lo que pongo en sus manos. Tu trabajo, tu vida, el ministerio donde Dios te ha puesto, el ministerio donde Dios te ha llamado. Dios es bueno y es fiel, hermanos. Siempre recordando que ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos para Cristo. Voy a cerrar con el último versículo. Gálatas 2:20. Dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, hemos muerto a esta carne. Ya no vivimos nosotros. Ahora es Cristo en nosotros. Hemos sido juntamente crucificados con Cristo. Hemos muerto a esta carne, a este cuerpo.
Ahora el objetivo de nosotros es de vivir para Cristo. Sea lo que sea que Él nos haya llamado, se trata de vivir ahora para Cristo, de su voluntad, pedirle a Él que su palabra se haga realidad en nuestras vidas. Porque muchas veces podemos venir aquí y escuchamos la palabra una y otra vez, pero nos entra por un oído y nos sale por el otro. No dejamos que esa palabra entre en el oído, entre en nuestra mente y baje a nuestro corazón. Y de esa manera podremos vivir para Cristo. Pongámonos de pie, vamos a orar, hermanos. Oremos. Bendito Dios y buen Padre, venimos a ti delante de tu trono de gracia, Señor. Venimos, Señor, delante de ti poniendo nuestras vidas en tus manos, Señor. Señor, en este momento, Señor, te pido, Padre, que nos sigas hablando, nos sigas usando, Padre, para hacer tu voluntad, Señor. Que no miremos como una molestia cuando alguien venga a nosotros necesitando una palabra, necesitando una oración, Señor. Que no miremos, Señor, como una molestia cuando alguien, Señor, necesite ayuda, Señor. Que seamos hombres y mujeres que tengamos compasión en nuestro corazón, tal como nuestro Señor Jesús nos lo mostró, Señor. Que tuvo compasión por las necesidades de las personas. Él no se fijó en lo propio, sino que miró las aflicciones de las otras personas, Señor. Danos ese corazón, Señor, de compasión, Padre. Señor, nos has desafiado, Señor, a venir a ti, Señor. Nos has desafiado a confiar, Señor, que en las cosas que nos falta, Señor, en nuestras debilidades, en todo, Señor, lo que nosotros no podemos hacer, Señor, que confiemos en ti, Señor, que tú lo completes, Señor. Lo que para nosotros es imposible, Señor, para ti es posible, Señor. Aún en nuestra fe, Señor, que nuestra fe crezca, Señor, que podamos ser hombres y mujeres que pongamos la confianza en ti, Señor. Miremos lo que miremos a nuestro alrededor, que nuestra mirada sea en ti, Señor. Sabiendo que tú tienes el poder, Señor, para poder lograrlo todo, Señor. Señor, también traemos las carencias que tenemos en nuestras vidas, Señor. Las traemos a ti, Señor, para que abunden, Señor, con tu poder. Que seas tú, Señor, obrando en las carencias, Señor, completando, Señor, en lo que carecemos, Señor. Pero, Señor, también que seamos hombres y mujeres que te busquemos, Señor, en intimidad y en tu palabra, Señor. Señor, tú conoces los corazones de los que están aquí, Señor, de sus necesidades, tanto personales como de su hogar, de su matrimonio, de sus hijos, de sus esposas, esposos, de sus nietos, Señor, aún personales, Señor. Pero hoy venimos delante de ti, Señor, confiando en ti, Señor, que harás tu perfecta voluntad, Señor, en todo esto. Gracias te doy, Señor. Gracias porque nos escuchas. Y no nomás eso, Señor, sino que nos fortaleces y nos animas, Señor, a continuar mirando hacia ti, confiando en ti, Señor. Gracias te damos en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Déjame sentir tu mano, restaurando y sanando todo mi ser. Dios de proezas, Dios de milagros eres tú, en ti esperamos tu misericordia y tu bondad eterna son. Te adoramos, Dios de proezas, Dios de milagros eres tú, en ti esperamos tu misericordia y tu bondad eterna son. Te amo, soy Jesús. Hoy vengo a ti, Jesús, vengo hoy a ti. Mi necesidad conoces bien y la traigo a tus pies. Tú y solo tú, Señor, eres bondadoso y poderoso. Déjame sentir tu mano, restaurando y sanando todo mi Jesús. Jesús, vengo hoy a ti. Mi necesidad conoces bien y la traigo a tus pies. Tú y solo tú, Señor, eres bondadoso y poderoso. Déjame sentir tu mano, restaurando y sanando todo mi ser. Dios de proezas, Dios de milagros eres tú, en ti esperamos tu misericordia y tu bondad eterna son. Te adoramos,
eterna son. Te adoramos, Dios de proezas, Dios de milagros eres tú. En ti esperamos tu misericordia y tu bondad eterna son. Te adoramos hoy, Jesús. Te adoramos hoy, Jesús. Te adoramos hoy, Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Te adoramos, Señor, con cada paso de fe. Te honramos con cada decisión tomada, Señor, confiando en tus promesas. Que tú eres suficiente, Señor, para suplir todas nuestras carencias, todas nuestras necesidades, Señor. Creemos en ti y confiamos con todo nuestro corazón en tu palabra y en tu provisión. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Gracias te damos, Señor. Bueno, mis hermanos, pues